Queremos darle la más cordial bienvenida a todas y todos a esta novena sesión y clase del curso de especialización de Ecología Política de CEUS Chile con Heinrich Bühl. Hoy tenemos a Misle Sepúlveda y a Alex Sánchez como expositores. Alex es abogado y licenciado en ciencias biológicas, que ya ha estado vinculado directa e indirectamente a más de 20 leyes en Chile, incluyendo lo que es la Ley Marco de Cambio Climático, y actualmente trabaja como en distintas áreas, pero dentro de ellas está como coordinador de transición y bienes comunes de la Fundación Ecosur. Y Misle Sepúlveda es periodista y consultora en comunicaciones, especializada en medio ambiente, cambio climático y economía. Cuenta con postítulos en autogestión comunitaria y movimientos sociales latinoamericanos y en patrimonio, identidad y cultura local. Ha trabajado como asesora comunicacional en la Convención Constitucional de Chile y tiene amplia experiencia en comunicaciones estratégicas, gestión de medios, campañas y proyectos socioambientales y culturales. Les damos la más cordial bienvenida a Misle y a Alex y les dejo a ustedes que puedan hacer la clase. Adelante. Partimos entonces con Alex. Súper. Bueno, la clase de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera la tomo yo, Misle, y la segunda la toma Alex. Así es que bueno, junto con saludarles a todas, todos, todes. Hay hartas caritas conocidas, me alegro mucho porque en las otras clases también los he visto. Y comienzo a compartir. Están viendo, ¿no? Sí, Ya, súper. perfecto. Ya. Em, Bueno, antes de comenzar, hoy día ha sido un día muy ajetreado y como todo lo que hago últimamente en los últimos años, quiero dedicarlo a Palestina, así es que voy a comenzar con este speech porque para mí es muy relevante comunicar desde lo que uno es y desde lo que uno siente y también desde nuestras propias convicciones. Así es que, bueno. Este taller de hoy consiste en entregarles herramientas sobre qué es la comunicación y cuáles son las estrategias de incidencia socioambiental que desde parte de Ecosur conocemos y de parte de Alex y mía como nuestra experiencia también con todo lo que somos y con todo lo que hemos hecho en nuestra vida profesional. Em, Algo importante que, que en las escuelas de periodismo siempre se enseña es que la comunicación no es neutra. Cuando yo estudié, los comienzos de los 2000, se hablaba de que la comunicación no era objetiva, de que somos sujetos, y hoy podemos decir como de manera más literal que la comunicación no es neutra, que no existe tal objetividad y que siempre hay intereses detrás de todo lo que se comunica en distintos medios, en distintas instancias, ya sea en instancias personales, relacionales, familiares o en instancias laborales y ya a lo más hablando de lo más macro, en instancias de opinión pública, donde ustedes pueden ver acá el ejemplo que yo puse estas imágenes al costado, donde eh, cómo comunica una participante de una marcha, cómo comunica un canal que tiene su propio programa para hacer un reporte minero y entrevistan a Villarino, y también cómo comunica el Mercurio, que ocupan más o menos los mismos speech. Así es que creo que lo principal para saber de comunicación y de qué es la comunicación es de que nunca les pueden decir que la comunicación debe ser neutra y que la comunicación debe ser objetiva. Lo que sí debemos lograr es compartir distintas fuentes, que es lo que nos permite tener transparencia y tener mayor credibilidad a la hora de comunicar. Avanzo. Un ejemplo súper importante de comunicación e incidencia es cuando se hacen, por ejemplo, marchas o manifestaciones de distinta índole y la comunicación las puede exponer como protestas violentas y anteceder eso a, por ejemplo, que
cientos de personas o miles de personas se manifiestan en defensa por el agua. Los titulares cambian, depende del encuadre que le quiera dar el medio o que le quiera dar la persona. A veces las personas no sabemos que le ponemos un encuadre a lo que comunicamos. Em, Sin embargo, siempre existe un encuadre que nos permite ver desde dónde se está comunicando, cómo se está comunicando y cuál es el objetivo de esa comunicación. Eh, Sobre la incidencia, bueno, sobre la incidencia, si una lucha queda en un titular, pero no cambia nada, no hubo incidencia. Lo importante es convertir visibilidad en poder de transformación. La incidencia es que logremos influir. Incidir es lograr poner temas en la agenda. Incidir también es convertir la voz de los que no tienen voz en cambios reales. Por lo tanto, cuando hacemos incidencia, cuando queremos hacer incidencia, va un paso más allá de solo comunicar. No es solo comunicar lo que estamos haciendo, no es solo comunicar lo que queremos lograr, sino que incidir se suma a esta comunicación en forma de acción, porque la incidencia es amplia. La forma de mezclar la comunicación con la incidencia es amplia y la incidencia también no solo se hace a través de la comunicación. Cuando pensé en este taller, uno de los puntos que pensé que era muy relevante de contarles y de narrarles es que a pesar de que uno quiera comunicar y de que tenga algunas cosas a favor, siempre va a tener muchos en contra y eso se transforman en desafíos. Uno de los desafíos que se los menciono acá es cómo el lenguaje nos permea y, por ejemplo, en Chile, muy pocas personas saben o hablan de extractivismo, o siempre somos nuestro propio nicho el que habla de extractivismo, pero cuando le conversamos a un vecino o una vecina, no siempre lo conoce, no siempre sabe lo que es ese concepto. En cambio, si tú le preguntas qué es progreso, es un concepto que está permeado, que se menciona desde el regreso a la democracia, y ese es un súper desafío. Lograr que nuestras palabras o que lo que nosotros queremos comunicar sea entendible para las personas y también les haga sentido. O sea, no solo tiene que conocer la palabra progreso, pero la palabra progreso puede tener muchos significados que nosotros se los podemos dar. Nosotros los podemos relevar. Entonces, ese es un gran desafío, el lenguaje. La criminalización de la protesta es otro desafío. Todos y todas y todos sabemos que cuando estamos intentando lograr objetivos socioambientales, cuando intentamos detener ciertas situaciones, cuando intentamos poner o relevar cierta situación política, eh, se criminaliza la protesta y el encuadre mediático siempre es los destrozos, los disturbios. Entonces, ese es un desafío, buscar de todas las formas posibles que nuestra protesta no se criminalice y ser creativos en la protesta. Esto es un punto que lo voy a tratar un poquito más adelante. No he tomado el tiempo, pero voy a apurar. Perdón. Vas Va- bien, va- Isla, vas bien. Vamos bien, Misle, en el tiempo. Ah, Tranquila, como hay suficiente ya, tiempo. súper. Ya. Lenguaje técnico y burocrático. Bueno, se suma a lo de arriba, ¿no? Al extractivismo versus progreso. Hay ciertos conceptos que nosotros no hemos logrado hacer que permeen o tampoco hemos logrado buscar palabras más simples que permitan entender lo que es técnico y burocrático. Entonces ese es un gran desafío que por favor les pido que lo tomen porque siento que es como un gran déficit que tenemos en los movimientos ambientales o socioambientales. No hablarnos a nosotros mismos, hablar como si le estuviéramos hablando a nuestra abuelita, como si le estuviéramos contando a un tío que no cacha nada. Siempre hacer ese ejercicio cuando queremos comunicar algo, como que cuando queremos buscar que alguien lo comprenda y también apoye lo que nosotros estamos tratando de relevar.
La concentración mediática, bueno, eso es archi sabido y se refiere también a cuáles son las líneas editoriales de los medios, ya sea los medios masivos, televisivos, radiales o escritos. Siempre hay concentración mediática, siempre los financiamientos vienen de los mismos sectores. Entonces llegar a esos medios es muy complejo, pero siempre hay medios alternativos, medios locales que tienen la misma credibilidad para las personas que los siguen. Otro desafío importante es la invisibilización territorial. ¿Por qué hablo de la invisibilización territorial? Porque así como la gente se burla de cuando en Santiago cae una lluvia y las noticias son todo Santiago se está inundando y pobre santiaguino y la gente se burla, bueno, eso es invisibilizar lo que pasa en los territorios, invisibilizar lo que pasa desde lo más cotidiano, lo que pasa en los territorios con las mineras, con las salmoneras, con toda la invasión extractivista, está mucho más invisibilizada aún. Pero eso es un ejemplo concreto de cómo se invisibiliza lo que pasa en otros lugares, en otras zonas de nuestro país. Y las fake news y la desinformación es el desafío del siglo XX. La fake news y la desinformación se permea a la gente a través de las redes sociales. Yo soy más antigua, pero igual ocupo redes sociales. Pero finalmente he tenido que lidiar con familiares que me dicen, ¿viste lo que salió en las redes sociales? Y yo es como, amigo, no, como por favor busca la información en otro lado, porque si tú estás creyendo cada video que te aparece en eternos scroll, no vas a aprender nada, no vas a saber nada. Entonces la fake news y la desinformación es súper importante contrarrestarla, pero de una manera que no nos pongamos también como los académicos de la lengua, ni tampoco como con la superioridad moral de que nosotros sabemos y los demás no saben. Eso también es muy importante a la hora de comunicar. Avanzo. Eh, para seguir con el tema de los desafíos, las narrativas hegemónicas también son un desafío. Sabemos, así como les hablaba de las palabras de extractivismo, de progreso, también les hablo de que durante mucho tiempo se habló de recursos naturales en vez de hablar de bienes comunes, de tratar a los elementos de la naturaleza como si fueran recursos de una empresa, como los recursos humanos. Bueno, así se trata a la naturaleza y se trató a la naturaleza durante mucho tiempo. Y el lenguaje es un campo de batalla que nosotros tenemos que disputar, pero disputar de una manera inteligente y estratégica, no de una manera elevada, sino que tenemos que ver la posibilidad de que las personas comprendan que la naturaleza no es un recurso, que no está ahí a disposición de quien lo quiera para generar progreso y trabajo y bienestar social. Como el objetivo no es ese, y tampoco lo comunican, el objetivo es enriquecer. Así es que les invito a identificar. Me hubiese gustado hacer un ejercicio de que ustedes pudieran ir identificando palabras que ocupamos en nuestro cotidiano o en nuestro trabajo, eh, que son propias de la hegemonía y decir, no, pues yo tengo que cambiar mi lenguaje, tengo que ocupar este otro concepto o esta otra palabra. Así es que los invito a hacer ese ejercicio para que podamos salir de esa narrativa y comunicar lo que nosotros queremos comunicar de la mejor manera, pero recuerden, por favor, con un lenguaje popular que llegue a las personas, que lo puedan comprender y que les pueda hacer sentido. Para hacer incidencia y para comunicar, también tenemos que identificar cómo son los medios de comunicación y cuáles son. Porque no podemos hacer incidencia solamente desde los territorios y tratando de hacer protestas, y eso no funciona solo. Los medios de comunicación que yo identifico están los masivos, de los que yo les hablé, los mass media, la televisión, la radio y los medios escritos, la prensa escrita de alcance nacional. Esos son los más masivos. También hay medios locales, independientes o comunitarios, que al menos yo siempre los he considerado unos aliados a la hora de comunicar lo que nosotros necesitamos hacer en defensa de la naturaleza o en defensa de los territorios
o en su protección. Eh, También parte de cómo podemos comunicar, ahora están los líderes de opinión e influencers. Durante un tiempo se llamaban opinólogos, ¿se acuerdan? Cuando éramos medio de los 2000. Bueno, los líderes de opinión y los influencers actualmente permiten extender nuestros discursos en las redes sociales, que son lo que más ocupa la gente. Y finalmente, otro medio de comunicación están las redes sociales. Eh, Ustedes saben cuáles son las redes sociales más utilizadas actualmente, ¿no? Está TikTok, está Instagram, y X o Twitter en menor medida, pero son las que más se ocupan. Una combinación de todo esto nos permite sí o sí comunicar de muy buena manera y también nos permite incidir de manera estratégica. Acá abajo yo les puse cómo entrar en contacto. ¿Por qué? Porque cuando una de las cosas más difíciles de hacer incidencia es lograr que nos pesquen. Eso es lo más difícil. Habitualmente los medios masivos no lo hacen, pero tienen áreas. Los medios masivos tienen el departamento o el área de opinión, y cómo podemos entrar en contacto con ellos si no nos quieren publicar ni un comunicado, ni una noticia, ni nada de lo que nosotros estamos haciendo, es quizás solicitar un espacio para enviar una carta al director, que ya es lo más pequeño que se puede publicar en un medio. También podemos pedir una columna. Tenemos que buscar que nuestros representantes, nuestros voceros sean personas ya medio conocidas para que sí te permitan estar en ese espacio y puedas empezar a exponer tus ideas. Eh, yo siempre recomiendo, si le vamos a enviar a un medio de comunicación información importante de lo que estamos haciendo, enviar casi que la nota informativa o la noticia redactada, como es una noticia, no un comunicado. Los comunicados acompañan, son importantes para nosotros, pero el medio local, el medio comunitario, el medio independiente no tiene un periodista para que te transforme ese comunicado en una noticia. Entonces, si tú se lo envías, ya le estás haciendo la mitad de la pega y estás colaborando para que sí o sí te tomen en cuenta y puedan publicar. La relación directa es muy importante, tener un muy buen trato para tratar de entrar en estos medios y ser persistente. Eso es súper importante, y mantener un contacto, no periódico, pero muy en el corto plazo, porque van cambiando las personas en los medios, entonces tenemos que mantener ese medio agarrado. Avanzo. Sobre los elementos de estrategia. Para hacer una estrategia de comunicación en que yo quiera difundir algo, tengo que tener mi objetivo claro, tengo que saber cuál es mi público. Si yo voy a comunicar, si yo voy a hacer una carta al director, mi público va a ser los tomadores de decisiones, entonces yo tengo que ir a un medio de comunicación masiva como La Tercera, como el Diario Financiero, como El Mostrador, como El Desconcierto, un medio escrito donde yo pueda comunicarme con ellos y exponer lo que yo quiero. Un mensaje poderoso. Siempre tenemos que, bueno, voy a ocupar una palabra que siempre le digo a mi hijo, pero cuando presentan en el colegio, tenemos que darle color con lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Tenemos que valorar lo que nosotros queremos comunicar, y si lo que queremos comunicar es relevante para la sociedad o es relevante para el futuro, tenemos que considerarlo como un mensaje poderoso y comunicarlo de manera poderosa. Las vocerías legítimas son súper importantes, es un elemento muy importante en una estrategia. Las vocerías las tiene que hacer una persona que tenga el conocimiento, idealmente que tenga el carisma, y que tenga el buen trato para poder explicar de manera muy clara lo que se está queriendo lograr. Los canales adecuados tienen que ver con esto que les hablaba del público, de los objetivos y del mensaje. Elegir muy bien a quién le quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar y a través de dónde lo voy a comunicar. Yo no puedo mandarle información a adultos mayores, por ejemplo, si ese es mi público objetivo, a través de TikTok. Varios usan, pero no todos.
Si yo quiero comunicar algo en la comunidad donde yo vivo, en la población donde yo vivo, yo sé cuál es la manera de hacerlo y cómo hacerlo con las vecinas y vecinos que yo quiero, a quienes quiero llegar. Yo quiero comunicar un taller que voy a hacer para niñeces. Bueno, voy a los colegios, voy a las bibliotecas, voy a los spam, voy a los lugares donde están esas personas y puedo encontrármelas y ellos pueden encontrarse con mi mensaje. Finalmente, un calendario y un contexto. Siempre yo invito a calendarizarnos, a buscar en qué fechas lo que queremos comunicar puede dar más sentido, de qué día de puedo agarrarme para comunicar lo que yo quiero. Y el contexto, a veces, por ejemplo, está ocurriendo algo con las salmoneras en el sur. Y justo ocurre cualquier situación en el mar y tú puedes aprovechar de comunicar. Como que siempre tenemos que estar atentos a la contingencia de lo que va ocurriendo, a ver si se relaciona con lo que nosotros queremos comunicar, para agarrarnos de eso. A veces ocurren varias situaciones, varias noticias, y las podemos utilizar para hacer una columna de opinión sobre ese tema y hablar sobre el nuestro que está relacionado. Eso. Algunas tácticas de incidencia que yo considero relevantes, y aquí puse algunas fotos de conglomerados que considero súper relevantes, que han hecho un súper buen trabajo en comunicación e incidencia. La visibilización es súper importante, o sea, darle visibilidad a lo que nosotros queremos lograr es muy importante. Acá hay una foto yo siempre lo saco a la luz porque yo los considero unos maestros de la comunicación y de la estrategia. Es una organización que se llama Luchadores de la Hormiga, que trabajan por la vivienda, que trabajan contra el hacinamiento que hay en las poblaciones. Y ellos hicieron esa vez un campamento en el Parque Balmaceda de Providencia. Han hecho campamentos en muchos lugares, se han colgado de la pasarela que está en el Metro Grecia y siempre aparecen en la prensa y son una de las organizaciones para la vivienda que tiene más logros para las vecinas y los vecinos que forman parte de ella. Son súper aperrados, son súper estratégicos, hacen sus manifestaciones en horas súper bien estudiadas, son súper organizados, se organizan todas las semanas, tienen reunión. Entonces, para mí eso es un súper claro ejemplo de cómo visibilizan ellos su demanda, su lucha y cómo a través de una muy buena estrategia ellos han logrado muy buenos resultados. Hay muchos comités que han logrado tener casa gracias a todas las movilizaciones que han hecho ellos. Otro tema importante a la hora de hacer incidencias son las alianzas, con quién nos organizamos. Siempre yo destaco a la red de Ríos Libres, que ellos, bueno, han llevado adelante o sea, perdón, no miles, pero decenas o cientos de campañas para defender ríos a lo largo de todo Chile. Uno de esos fue lo que pasó con Hidroicén, por ejemplo. Y ellos son una red de personas como nosotros que defiendan su territorio y se organizan de manera colectiva y de manera súper amplia y durante muchos años. Coyuntura, delante les hablaba de aprovechar las coyunturas. Una táctica de incidencia muy relevante es aprovechar las coyunturas políticas, sociales que estén ocurriendo en el país o en el mundo. Y la creatividad. Acá hay un afiche que fue súper famoso cuando nos opusimos a Hidroicén y que al menos a mí me quedó en el imaginario siempre. Quedan poquitas láminas y bueno, voy a continuar con los casos inspiradores. Inspiradores porque Patagonia Sin Represa le estaba hablando en 2014, por fin se lapidó ese proyecto energético que según el gobierno de Piñera nos íbamos a quedar sin secar el pelo. No sé si se acuerdan esa campaña del terror, donde habían secadores que no funcionaban, si es que no existía Hidrois. Escazú ahora, bueno, más allá de que la práctica no se ha concretado a cabalidad,
el trabajo que hizo esta organización logró hacer que en Chile se firmara, al menos. Y también un caso inspirador y en el que yo trabajé durante un largo tiempo fue el Chao Carbón, eh, donde muchas zonas de sacrificio trabajaron durante años y décadas para el cierre de termoeléctrica, y varias organizaciones socioambientales nos sumamos a esto y organizamos una red, hicimos una campaña, logramos que existiera un calendario de descarbonización. Quizás no es tan ambicioso como uno quisiera, pero existe y se puede seguir empujando. Creo que esta es la penúltima. Em, Quiero que siempre recuerden que comunicar no es neutral y que uno disputa poder desde los territorios al comunicar. Entonces, en nuestros territorios es muy importante tener a todos nuestros vecinos, vecinas comunicados, informados, que sepan lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y lo relevante que es para sus vidas o para el futuro. Entonces, factores de éxito para comunicar las demandas, que sean demandas claras, entendibles, que sean lo más acotadas posible, que los mensajes sean simples, que las vocerías sean diversas. Recuerden, por favor, siempre que no siempre tienen que ser hombres, que tiene que haber mujeres, que si es posible tener niñas, tener adolescentes, pueden ser vocerías. La persistencia, la vuelvo a repetir porque la mencioné anteriormente, y hacer redes, hacer alianzas con otras organizaciones, aprender de ellas. Yo me acuerdo que nosotros aprendimos mucho de lo que habían hecho en Hidroicen y también con otras organizaciones con las que uno conversaba, cómo lo habían hecho ellos, qué tipo de manifestaciones hacían, cómo lo comunicaban, con quiénes se reunían, a quiénes hinchaban. Todo, por favor, compárteme un contacto de un medio que necesito publicar esto. Las redes son esenciales para la vida y también para las comunicaciones. Y bueno, creo que ahí termino con mi parte de la presentación. Si no contamos nuestras historias nosotros, si no contamos lo que nos pasa en nuestros territorios nosotros, otros las van a contar por nosotros y no va a ser con la misma perspectiva, ni con el mismo encuadre, ni cómo lo vivimos. Así es que eso, les agradezco mucho su atención y me quedo atenta a cualquier duda. ¿Siguen ahí, Alex? Sí, si no hay dudas, vamos con la siguiente parte de la clase. Por mientras, también, si es que van teniendo dudas, vayan poniéndonos en el chat. Y básicamente, con Misle estamos muy coordinados por esta parte de la clase, porque ella expuso mucho de la parte teórica de cómo funciona esto. Entonces, yo lo que quiero mostrarles el día de hoy son herramientas prácticas de cómo pueden tomar todas las cosas que Misle les ha dicho y llevarlas un poco a la práctica. Es difícil poder imaginarse esto en una clase tan cortita, pero básicamente yo tengo un par de láminas y para continuar en la misma sintonía que decía a Misle, yo creo que lo primero que, ahí se ve pantalla, ¿cierto? Lo primero que hay que reconocer es que la contienda aquí es absolutamente desigual. Y no es desigual ahora, lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. En particular en temas de medio ambiente, desde los años 70, que las empresas, grandes empresas de combustibles fósiles como ExxonMobil, Shell, entre otras, eh, ya sabían los efectos del cambio climático. Ellos le pagaron a sus científicos internos para poder saber qué es lo que iba a ocurrir, y los científicos de esas empresas pudieron prever con una precisión increíble lo que iba a ocurrir, y lo que hicieron estas empresas fue esconder la información y, e iniciar campañas de desinformación asociadas de que el cambio climático no existía, después de que sí existía, pero que no era causa humana, que era causa del sol, o exclusivamente del sol, entre otras razones, y eso sigue ocurriendo. Y tampoco es algo nuevo. Antes de las campañas asociadas al cambio climático, existían campañas asociadas al, por ejemplo, uso del tabaco, a pesar de que existía amplia evidencia de que efectivamente el tabaco provocaba varias enfermedades, incluyendo el cáncer. No fue sino hasta años después de que se pudo, digamos, empezar a regular el tabaco. Y de hecho, hace no muchos años también que se comenzó a regular
de manera más estricta en Chile. Entonces, esta infraestructura sigue funcionando, eso es lo que tenemos que reconocer y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, la semana pasada, el presidente de los países más poderosos del mundo, por no decir el más poderoso, eh, expuso en la sede de Naciones Unidas, gritoneándole a los demás países de que en el fondo tenían que expulsar migrantes, si no se iban a ir al infierno, diciendo que el cambio climático era la estafa más grande que se había inventado. Entonces, tenemos que entender cómo funciona este tema y en el centro de este tema están las comunicaciones, entendiendo que hay grandes flujos de dinero, tampoco son tan exorbitantes, pero por lo menos de los flujos de dinero que se conocen, mapeados, por ejemplo, son del orden de, yo diría, 300 a 500 millones de dólares anuales, lo que anda dando, por lo menos lo que conocemos, circulando principalmente a raíz del aparataje de donaciones que funciona en el sistema norteamericano, también en otras partes del mundo, por cierto. Pero de lo que yo alcancé a averiguar para esta ocasión, es del orden de 300 millones a 500 millones de dólares anuales lo que anda dando vuelta, a cerca de 90 grupos, 90 plus grupos negacionistas, son entre 90 y 70 grupos que reciben este financiamiento para generar estas campañas de desinformación. Pero la propia presidencia de los Estados Unidos se obtiene el año 2016 gracias también a grandes campañas de desinformación que tienen su origen en Rusia. Y este es un tema que ha, digamos, perseguido a Donald Trump hasta el día de hoy lo sigue persiguiendo este tema. Hay amplia evidencia sobre esto, entonces yo les recomiendo un documental que puedo dejar el enlace en el chat, se llama The Great Hack en inglés, y habla del escándalo de Cambridge Analytica, de cómo se han utilizado las redes sociales enfocado a perfiles psicológicos específicos de cierto individuo para poder ofrecerles campañas de desinformación hiperpersonalizadas. Entonces, no solamente acá les quiero mostrar un par de láminas de que lo interesante también es que este documental también se los puedo dejar ahí, los puedo dejar el link en el chat. Es un documental 2 horas 40 que está en YouTube. Explica de manera muy precisa cómo funciona también la propensidad que tienen algunas personas a caer en teorías de conspiración. Entonces, el aparataje de desinformación que comenzó más o menos 2014 en adelante y que el 2016 se consolida para poder escoger a Donald Trump como presidente, ya estaba funcionando hace un montón de tiempo. Y esto está también asociado a la idea de generar teorías de conspiración sobre cómo funciona el Estado, decir que el Estado el Estado es tan profundo de que tiene en el fondo múltiples áreas desconocidas que se le esconden a la ciudadanía y la gente se va alimentando de eso, de esa desinformación. Y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy se conocieron los resultados de las elecciones en un país que se llama Moldovia, en la Unión Europea, y lo que había ocurrido es que había amplia evidencia de una gran campaña de desinformación rusa para poder evitar, o sea, para poder generar un líder que fuera en contra de la Unión Europea y que no se asociara. Lo mismo hay evidencia también de lo ocurrido también con el auge de la ultraderecha en Alemania, lo mismo con Bolsonaro en Brasil. Entonces, este modus operandi ya no se está utilizando solamente para lo que fue el tabaco en su momento o para el cambio climático ahora, sino que a esto se le suma disputas electorales en distintos países, auge de regímenes autoritarios, y también se ha sumado incluso la industria farmacéutica, todo lo que es la desinformación asociada al COVID. Últimamente, también la semana pasada, Donald Trump dijo que el paracetamol causaba autismo para las mujeres que tomaban eso cuando estaban embarazadas. Entonces, y si uno hace la investigación, lo que se puede dar cuenta es que tiene que ver también con intereses económicos, como decía Misley, que siempre están detrás. Entonces, incluso lo más irónico de todo, hay un concepto que en inglés se conoce como dark money, en español dinero oscuro. ¿Qué es eso? Es el financiamiento que se hace a través de sistemas como por ejemplo el estadounidense, donde multimillonarios, billonarios pueden donar grandes sumas de dinero para enviarlas a estos agentes de desinformación de manera oculta.
Pero lo más interesante que a mí me llamó, esta es una foto que sale en el artículo de Wikipedia que está en inglés, de Dark Money, si lo buscan. Cuando uno se mete a ese artículo, incluso ese artículo de Wikipedia está intervenido por claramente con una línea editorial de ultraderecha, tratando de colocar este concepto de dinero dinero oscuro como si fuera digamos, cosa que los demócratas y el mundo de la izquierda está tratando del fondo, cooptar el Estado profundo y así engañar a la gente. Entonces, todo esto esa es la manera en que si queremos hacer incidencia ambiental a través de la comunicación del día de hoy, tenemos que conocer que esta es la situación en la que está nuestro planeta. O sea, como la desinformación ha sido, al nivel al que ha llegado, ha permitido colocar un presidente que puede básicamente decir lo que quiera y las personas van a tender a creerle, producto que están todas estas máquinas instaladas y que no solamente son estadounidenses, sino que también son rusas y también chinas. Entonces, los grandes centros de poder ya tienen este modus operandi y entonces ese es el punto uno. Pero punto dos, ¿cuál sería entonces esta infraestructura que permite generar todas estas campañas, distintas campañas de desinformación? Porque al final la situación, es como David versus Goliat. Nosotros somos David y tenemos todo este sistema que está constantemente, digamos, en nuestra contra, el control de los medios de comunicación. Entonces, lo único que podemos hacer primero es comprender cuál es la situación actual y segundo, entender cuáles son las herramientas por las cuales opera este sistema de información para nosotros evaluar si queremos utilizar alguna de esas herramientas a nuestro favor. Entonces, el día de hoy yo les quiero mostrar un par de esas herramientas. Y la primera que les quiero mostrar es, primero, cómo poder, y porfa, si es que hay comentarios o interés en conocer un poco más de detalles sobre alguna, ahí se debería ver mi pantalla, ¿cierto? Con varias ventanas abiertas. Eso Sí, es lo que se ve, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la primera que les quiero mostrar es esta que está acá. Se llama ground.news y lo voy a poner en el chat, a ver si le logro chuntar aquí el chat. Sí, lo voy a colocar acá. Eh, y me gusta esta página, hay más de una, pero esta tiene una suscripción bastante barata y también tiene una versión gratuita, en la que uno puede ver distintas noticias, pero que salen a nivel mundial. Uno puede también escoger distintas cosas específicas, redes sociales, Netanyahu, inteligencia artificial por tema, pero cuando uno hace clic en la noticia, te dice cuántos medios en el fondo, te da un resumen y después te dice cuántos medios han reportado esta noticia. 270 artículos han reportado esta noticia. Y después, además de eso, te va dando aquí un porcentaje. Te dice medios considerados de izquierda, un 38% de todos los medios, de esos 270 medios o 38% son notas de izquierda, 41% de medios de centro y 21% de medios de derecha. Entonces, cuando uno ve la noticia, inmediatamente cuando es algún ataque o alguna cosa desinformada, uno puede ocupar este tipo de páginas para saber de inmediato quién está detrás de cierta noticia. Por ejemplo, si es que fuera una noticia que está reportada, por decirlo, 90% por medios de derecha. Y además de eso, si uno pone un poco más de lucas, cuesta como 2, 3 lucas, puede ver a quién le pertenece la propiedad de ese medio. Entonces puede también entender cuál es la estructura de los conglomerados de medios que están detrás de esa información. Ahora en este caso yo no lo tengo pago. Entonces esa es una herramienta que es bastante útil. La segunda que les quiero mostrar es un poquito más polémica por su impacto ambiental, precisamente lo que a nosotros nos importa es el tema ambiental, que tiene que ver con los denominados en inglés, Large Language Models. En español los conocemos simplemente como modelos amplios de lenguaje o modelos largos del lenguaje, que básicamente son ChatGPT, pero hay alternativas. Y a mí eso es lo que a mí me gustaría como darles a conocer. Si uno se mete a ChatGPT, que es el más popular aquí, por ejemplo, en Chile, puede preguntar lo que quiera. Pero la gracia de ChatGPT es que además tiene un modo que es búsqueda de Internet. Y cuando ocupa este modo que es búsqueda de Internet, uno puede ver las fuentes de lo que está diciendo, porque como muchos de ustedes saben,
esta inteligencia artificial muchas veces tiende a alucinar y producir resultados que no son reales. Entonces, este es uno y que va avanzando, va generando, tiene una gran capacidad para hacer un montón de otras tareas. Pero no voy a entrar en eso, y yo lo que sí les quería mostrar es otro que a mí me gusta, que se llama Perplexity. La gracia que tiene esta inteligencia, también se los voy a dejar ahí en el chat. La gracia que tiene esta inteligencia artificial es que por defecto puede mostrarte cuáles son las fuentes. O sea, está diseñado para siempre mostrarte cuál es la fuente de lo que está diciendo. Y además uno puede escoger, si uno quiere, puede escoger el modelo que puede utilizar. Puede ocupar ChatGPT también, si quisiera poder ocuparlo, y también puede ocupar otra inteligencia artificial, que también a mí me gusta bastante, que se llama Claude, que personalmente es bastante buena para poder redactarte estos textos para poder escribir. Entonces, esas son un par que yo les quería recomendar. Pero, por ejemplo, cuando tenga cierta indagación, pueden hacer la búsqueda. Y además, tiene este modo, todas las inteligencias artificiales que les acabo de mostrar tienen un modo que se llama búsqueda profunda, que va más allá simplemente de una búsqueda en Internet, sino que aquí pueden ver, si se hace clic en este icono, hace una búsqueda mucho más profunda de cierto tema. Y esta en particular es una de las más rápidas en esa modalidad. No es la más precisa, por eso siempre hay que revisar la fuente, pero permite tener, sobre todo cuando uno tiene preguntas como ¿a quién le pertenece este medio? O, por ejemplo, el día de hoy también falleció el líder de la iglesia mormona en Estados Unidos, con 101 años. Entonces yo me puse a preguntar como, ¿qué influencia tienen los mormones en el gobierno de Donald Trump versus los evangélicos, por ejemplo? Para entender esa composición, esa estructura, siempre hay que conocer un poco, entre comillas, al enemigo, digamos. Entonces, básicamente ese tipo de preguntas complejas, uno puede ir obteniendo respuestas a través de esta modalidad de investigación. O, por ejemplo, estos datos que yo les comenté, que eran del orden de 300 y 500 millones de dólares, al menos los reportados, que se invertía en campañas de desinformación. Esto también ese tipo de preguntas complejas uno las puede responder con esto. Cuando Paula pregunta qué significaba que las noticias fueron reportadas por cientos de medios, significa, por ejemplo, vamos a dar una noticia que pasó, voy a volver a Ground News, una noticia que pasó un poco desapercibida en Chile, y que cuando hubo la parada militar en China y Xi Jinping se reúne con Vladimir Putin, queda un micrófono abierto y ellos quedan en el fondo hablando sobre que se podría vivir hasta los 150 años, que podrían ser inmortales. Y el único medio que reportó eso en Chile fue BioBio. Pero cuando uno busca, por ejemplo, Xi Putin Immortality, por ejemplo, ahí está, puede ver que esa noticia, hay 126 medios que reportaron esa noticia a nivel mundial. O sea, 126 artículos de distintos medios que reportaron. Entonces, en total fueron 126 artículos que se publicaron a nivel mundial. De esos 126, 30 de esos artículos se reportaron por medios considerados de izquierda, por ejemplo, El País, The Independent, Delo, etcétera. Y uno puede ir viendo, digamos, distintas tonalidades. 19 fueron de centro, 28 de derecha. Entonces, y puede también después, si paga un poquito más, puede ver a quién le pertenecen esos medios de derecha y puede eventualmente ver que hay una concentración masiva en la industria. De hecho, dato anexo también, no olvidemos que la semana pasada, el día viernes, Trump firma una orden ejecutiva también para comprar TikTok en Estados Unidos, porque TikTok ha sido uno de los principales lugares donde uno puede encontrar gran cantidad de información, pero también gran cantidad de contenido educativo. Entonces es una plataforma bien interesante porque por pocas lucas puede conseguir un amplio alcance. Entonces, claro, ¿quién compra TikTok? Lo compra Larry Ellison, creo que es el tercer hombre más rico del mundo y que es dueño de una empresa que se llama Oracle, que es una empresa de base de datos. ¿Cómo identifica la tendencia de los medios? Si ustedes hacen clic acá, por ejemplo, ¿qué significa? Pueden ver cuál es la guía que tiene el canal, o sea, que tiene Ground News para poder decir, bueno, este es un medio de derecha y este es un medio de izquierda, o de ultraderecha o de ultraizquierda. Entonces, pueden ver qué es lo que utiliza Ground News para clasificar
un medio como de una u otra forma. Pueden ver esa guía, aquí está el sistema de rating y la metodología, pueden verla ahí en detalle. Da una descripción de, por ejemplo, cuando el lenguaje de un medio comienza a insultar a sus enemigos políticos, ya se considera que es de extrema derecha, cuando empieza a utilizar palabras peyorativas hacia otros enemigos. Paso al siguiente tema porque hay varias herramientas que en el fondo hay que considerar cuando nos damos cuenta que estamos dentro de esta lucha. ¿Por qué hablo de la inteligencia artificial? Yo sé que es un tema muy controversial porque gasta muchísima agua y muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un debate y pueden ir poniendo sus opiniones ahí en el chat. Me encantaría también ver qué es lo que piensan ustedes a grosso modo. Hay gente que dice que no deberíamos usar la inteligencia artificial y yo personalmente pienso que esto es algo tan abundante y tan disponible en nuestro entorno que no es realista decirle a la gente, oiga, no use la inteligencia artificial, o pedirle a otras personas que no lo usen. Más bien, mi aproximación, mi sugerencia es aprender a usarla de manera responsable. O sea, no para buscar cualquier tontera, sino que utilizarlas para hacer estas investigaciones profundas. Además de eso, uno puede programar la inteligencia artificial para poder pedirle que haga búsquedas profundas. O, por ejemplo, esto es una cosa que me gusta bastante de Perplexity nuevamente, que uno puede colocar modo investigación profunda, pero además puede segmentar qué tipo de búsqueda quiero hacer, web general o... Y la social me gusta porque es bastante precisa. Fíjense, voy a hacer una búsqueda que solamente es social, no voy a hacer una búsqueda profunda en honor al tiempo, pero yo quisiera preguntar, por ejemplo, cuáles son las carreras con mayor interés de los jóvenes en la séptima región de Chile. Una pregunta bastante específica. ¿Y qué opinan los jóvenes? Tema nada que ver con el nuestro, pero es por ponerles un ejemplo. Esto va a buscar exclusivamente adentro de las redes sociales también, y conjuga bastante bien con lo que dice Misle en el fondo. Cuando quiero comunicar, tengo que pensar siempre a quién le estoy comunicando y qué es lo que esa audiencia, ese individuo, ese grupo de personas va a poder hacer en base a mi comunicación. ¿Ok? Entonces, y fíjense que ahí busca en un foro que se llama Reddit, que es un foro bastante popular. Bueno, y ahí dijo, bueno, no existen estadísticas públicas, pero empezó a dar una respuesta más detallada con lo que opinan los jóvenes dentro de este foro. Entonces uno puede estudiar bastante también al público objetivo con esta herramienta porque puede buscarlo específicamente por redes sociales o puede después perfilarse si es que está buscando algo más bien académico y puede hacer de todo tipo de búsqueda. Esto es bastante útil para poder generar búsquedas, generar material y con un cierto buen nivel de confiabilidad. Paso al siguiente tema, que tiene que ver con bueno, para aquellas personas que sí les preocupa muchísimo este tema del consumo de recursos de la inteligencia artificial, tienen que saber una distinción importante y que cada vez es más relevante. Todos estos modelos que yo les mostré se conocen como LLMs, modelos grandes de lenguaje, pero también existen los pequeños modelos de lenguaje y es una industria que se está desarrollando cada vez más. ¿Qué son estos pequeños modelos de lenguaje? Básicamente son pequeños programas que ustedes pueden instalar en un computador o en un disco duro o en un dispositivo y hacen lo mismo que hacen estas inteligencias artificiales, pero a una escala local, es decir, no ocupan grandes servidores con grandes volúmenes de datos y gran cantidad de energía, sino que el modelo ustedes lo pueden correr en su propio computador. Y cada día que pasa, esta industria se está desarrollando y está avanzando a la par de los grandes modelos de inteligencia artificial. Entonces, la brecha entre correr un modelo en tu computador y correrlo en el servidor de Perplexity y Claude se está achicando cada vez más. Incluso el día de hoy, otro competidor, el chino, que se llama DeepSeek, sacó una nueva versión de su modelo que tiene más o menos los mismos resultados, el mismo estándar que todos los demás, y utiliza menos energía. Entonces, cada vez más se van aprovechando las eficiencias y para aquellos que realmente les preocupa este tema, pueden en el fondo hacerlo ahí. ¿Cuál es la evolución?
la evolución de los LLMs es una cosa que se llama un agente de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre un LLM y un agente de inteligencia artificial? En el LLM, por ejemplo, yo simplemente es como un chat. Yo le hago preguntas y este me va dando respuestas. Pero en el caso de ChatGPT, bueno, yo no tengo la versión premium acá, pero tiene una versión en que ChatGPT puede no solamente responder preguntas, sino que además puede hacer cosas por mí. Y yo lo puedo programar para que haga cosas por mí en un intervalo específico de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el día de hoy se acaba de lanzar una versión de ChatGPT que permite hacer compras por Internet. O sea, yo le puedo decir, oye, búscame cuál es el mejor, no sé, trípode para cámara que está disponible en Mercado Libre. Me hace una búsqueda preliminar y después te dice, ¿quieres comprarlo? Y tú lo puedes comprar desde ChatGPT. Pero tú además lo puedes programar para que con cierta periodicidad pueda hacer ciertas búsquedas, por ejemplo, búsquedas sobre información ambiental. Entonces, una cosa, un ejemplo de un agente de inteligencia artificial, les quiero mostrar uno que yo mismo armé, ¿ok? Pero antes de mostrarles un par de ejemplos prácticos, quiero mostrarles este marco de trabajo, porque si no, se van a marear con tanta información. Y la idea, como activista digital, al final, cuando uno está comunicando, tiene que tener un muy buen manejo de la información. Entonces, la información que uno la va adquiriendo por distintos medios. Se puede informar uno por medios tradicionales, por ground news, por ejemplo, por redes sociales, pero uno tiene que ser capaz de capturar la información. Y tener un sistema para capturar la información es muy importante porque una vez que la tienes, la puedes organizar. Y una vez que la puedes organizar la información, entonces puedes, en el fondo, sacar las partes que más te sirven, que eso es como destilar, y finalmente puedes expresar, ¿ok? Ese es el marco conceptual con el que todo activista digital puede trabajar, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo muy concreto. Hay una plataforma que se llama Apify. Esa a mí me gusta un montón porque es una plataforma que lo que hace es que se puede meter a un sitio web en específico y puede extraer información. O, por ejemplo, puede meterse a Twitter y me puede sacar cierta información con cierta periodicidad. Entonces, yo se las voy a mostrar. Por ejemplo, aquí. Es un web scraper que se llama. Ese es el nombre técnico de lo que hace Apify, que básicamente que es lo mismo que hacen muchas empresas y también lo mismo que hacen estas grandes empresas de inteligencia artificial. Tienen un pequeño programa que se mete a digamos, a un lugar en específico y es capaz de sacar información. En el caso mío, yo trabajé en el Senado muchos años y sigo haciendo monitoreo del Senado. Entonces, yo me meto a la página web del Senado y yo lo que quiero saber es, en el fondo, qué va a pasar con las comisiones. Entonces, yo me meto, por ejemplo, en el Senado de Chile, quiero ver actividad legislativa, me meto a las comisiones, me interesa, supongamos, la Comisión de Medio Ambiente. Entonces me voy aquí, como se pueden ver, esto es una lata, ambiente, porque se supone que la información tiene que ser disponible públicamente, pero no siempre es fácil acceder a ella. Veo que aquí están las comisiones, me meto a citaciones y ahí está, puedo ver dos citaciones. 29 de septiembre, el día de hoy, y el día de mañana van a estudiar un proyecto sobre arbolado urbano, por ejemplo. Perfecto. Entonces, pero con Apify lo que yo puedo hacer es, yo lo que puedo hacer, le hago clic, o sea, yo programé esto para que se metiera a la página web del Senado, ahí está corriendo, es un robot que se mete a la página web del Senado, y yo lo configuré para que lo hiciera de esa manera, y ahí está sacando la información, como ven, va corriendo 13 segundos. Entonces lo dejamos un rato y me va a dar esa información. ¿Cuál es la gracia? Apify, ahí está, ahí salió, justo cuando me salí. Aquí está, salió y me dio el resultado, entonces yo me voy a meter y ahí está. Obviamente me dio un montón de programación. Entonces aquí, antes de que todos se me asusten, quiero explicarles por qué les expliqué este tema de los modelos de inteligencia artificial. Porque, volviendo a lo que decía antes, la contienda es desigual, lo que quiere decir que los rusos, los gringos, los chinos, todos los grandes poderes económicos, tienen estas son las herramientas que ellos usan para poder operar, para poder capturar información, sea sobre nosotros, tienen sus algoritmos,
tienen distintos medios para poder capturar distinta información disponible y después ellos usan esa información de la manera que más estimen conveniente. Pero la verdad es que gracias a la inteligencia artificial esto ya no es algo muy difícil de poder hacer. Cualquier persona, cualquiera de ustedes que tenga suficiente paciencia, lo que va a poder hacer es, en el fondo, aprender a hacer esto con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ustedes agarran esto y lo que pueden hacer es, yo mismo me autoeduqué, digamos, lo que puedo hacer es preguntarle y decirle como, oye, enséñame a usar Apify, ¿cómo se podría hacer? ¿Ok? Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa que es aquí donde conecto con el tema de la agenda de inteligencia artificial, hay una página que se llama N8N. Hay unas que también hacen en el fondo lo mismo que N8N, pero N8N es una de las más populares el día de hoy. Y esto que ven ustedes acá es un agente de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo lo armé yo? Básicamente preguntando a la inteligencia artificial, oye, enséñame cómo se hace esto. Me dijo, hay una cuestión que se llama Apify, bastante popular, se conecta de esta manera. Insisto, cualquier persona con suficiente paciencia puede, en el fondo, lograr armar esto. Porque cuando no entiendo nada, yo le digo, explícame como si fuera un niño de 5 años. Y la inteligencia artificial me lo explica como si yo fuera un niño de 5 años. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esto, acuérdense que yo no tengo esto configurado para que saque la información de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, pero tengo aquí lo que se llama este agente de inteligencia artificial, que utiliza el modelo de Claude. Y lo que hace, yo lo tengo preconfigurado para que cuando obtenga eso, ¿vieron esos datos feos que me llegaban que les mostré? Lo que hace es que lo ordena y lo envía a una página web que yo mismo creé. Entonces, yo lo ejecuto y van a ver que se está ejecutando, entonces pueden verlo ahí funcionando. Esto funciona cada 24 horas, ¿ok? Entonces, esto extrae información y después se va a demorar un poquito, pasa al siguiente paso y después hace que la agente de inteligencia artificial funcione y vaya enviando la información ¿a dónde? Lo envía a una página web de incidencia ciudadana que yo armé, que se llama ecoagenda.cl, que es un proyecto piloto, digamos que es primera vez que lo presento en público frente a ustedes, y es una página que muestra distintos eventos ambientales en Chile. Que esta es esa página que se actualiza automáticamente, porque cada 24 horas hay un robot que se mete a la página web del Senado y lo que dice que es, va diciendo, por ejemplo, que el día de mañana, tiene unas fallas, por supuesto, pero va diciendo que el día, por ejemplo, de hoy día hubo una sesión de comisión de tribunales ambientales. Entonces, la gracia de esta página, de esta manera, es que un ciudadano común y corriente puede armar estas páginas. ¿Ok? Entonces, hay distintas herramientas que están disponibles ya y bueno, cualquier persona puede además crear manualmente su evento ambiental si quisiera organizarlo y este va a quedar ahí arriba para que todo Chile tenga en un solo lugar claros cuáles son los días importantes en medio ambiente, cuáles son los días ambientales. Entonces, este es un proyecto, digamos, que lo ocupo en mi tiempo libre también para autoeducarme de cómo es posible armar este tipo de cosas y funciona. Entonces, de hecho, vuelvo aquí a la gente y ya terminó de correr en el fondo. Y yo puedo ver cada vez que corre. Entonces, todo esto lo pueden aprender, es solamente una demostración gratis, entonces no hay tiempo para ir mucho en detalle. Pero voy a mostrarles dos cosas más y la cosa que les debo, sí, es, voy a cerrar un par de ventanas porque mi computador ya está reclamando. Entonces, sí, esperen un poquito. Em, un par de cosas más que quería mostrarles es cómo armar una página web de esas características, ¿ok? Y también ahí estaba corriendo el agente por si no alcanzaron a verlo. Entonces, voy a ir cerrando aquí. Y esta página que se llama lovable.dev, hay varias alternativas. Para cada una de estas cosas que yo les doy, ya hay muchísima competencia. Em, la inteligencia artificial eh, yo no sé si vamos a poder regularla pronto, esa es la triste realidad. Por eso no sé si puedo responder la pregunta al tiro, Macarena, porque si ustedes vieron, incluso Trump en Naciones Unidas también esta misma semana rechazó el que pudiera existir un marco global de inteligencia artificial. La verdad, dudo que vayamos a poder regularla ahora. Donde yo pondría mi esfuerzo es avanzar estas tecnologías ciudadanas que les comenté para, en el fondo, poder demostrar que tú puedes llegar al mismo nivel que ChatGPT o casi al mismo nivel que otras inteligencias artificiales, pero con mucho menos consumo de electricidad y de agua. En el fondo, yo apostaría más por eso, por en el fondo hacer que la tecnología
que la preferencia al final de la gente esté guiada por lo económico, por el hecho de que sea barato, de que sea gratis, de que sea accesible y que puedas lograr lo mismo sin tener que pagarle a otro. Creo yo que eso es como donde yo pondría el esfuerzo personalmente ahora, porque veo poco realista considerando todo el retroceso ambiental que hemos visto en los últimos tiempos de distintos gobiernos, poder poner sobre la mesa el tema de la regulación de la inteligencia artificial, porque al final se está viendo como un tema de guerra. O sea, volvamos al origen de todo esto, que esta desinformación está motivada por intereses económicos y intereses electorales. Es una máquina que viene funcionando antes de la época de la inteligencia artificial y ahora solo se potencia con la capacidad de que todos podemos crear nuestro propio agente de inteligencia artificial. Entonces, acá yo les quiero mostrar un ejemplo. Eh, lo voy a poner en inglés, pero también funciona en español. En general, los modelos funcionan mejor en inglés porque también recordemos que fueron diseñados por los mismos estadounidenses o chinos en este caso, entonces, y fueron entrenados con muchas cosas en inglés. Entonces, les voy a poner un textito que dice, por ejemplo, lo voy a poner en español, o sea, primero en inglés. Le estoy diciendo, quiero crear una página web de una campaña medioambiental en Chile. To protect, le voy a poner los pimientos que están en Buin. Hay unos, perdón, unos árboles en Buin que están siendo amenazados, entonces, ok, le coloco eso y lo voy a echar a correr. Se va a parar un ratito, pero ¿qué es lo que tengo a mi izquierda? Es algo muy parecido a ChatGPT, en el fondo que puedo interactuar con él, y lo que tengo a mi derecha es cómo esto se va a ver, ¿ok? Esa fue la manera en que yo armé EcoAgenda. Entonces uno puede ir chateando y le puede decir, oye, mira, no me gusta esta cosa que pusiste, sí me gusta, quiero poner esto otro. Por mientras que desarrolla nuestra página web, y en vista a que me quedan como unos 6 minutos, les quiero mostrar otro ejemplo. ¿Y se acuerdan que Misle les dijo, en el fondo, que hay que aprender de las campañas exitosas? Por ejemplo, No Hidroicén, esa es una que me gustó mucho. Chao Carbón, también una en la que yo participé. La Fundación Basura también hace unas campañas bien choras. En el fondo, tenemos que retroalimentarnos colectivamente, pero también hay que aprender de los fracasos. Y hay una página también que yo armé utilizando esta herramienta Lovable, insisto, hay otras que armé esta página que se llama permisología.cl, creo, o punto .info se llama. De hecho, el día de hoy se acaba de publicar la ley de permisología. Y es una ley que lo que hace es reducir el estándar ambiental para que grandes proyectos puedan para que grandes proyectos puedan, en el fondo, avanzar en lo que es básicamente, sin tener que pedir tantos permisos ambientales. Incluso el mismo concepto de permisología fue, en el fondo, desarrollado y instalado por parte de la industria para poder fijar el debate dentro de ese concepto y poder avanzar con ese proyecto de ley. Entonces, por mientras, antes que le muestre la página, ya está casi lista y ahí está, salvemos los árboles de Buin. Obviamente uno siempre tiene que cuidar el mensaje, porque a veces va a tirar cualquier cosa. Entonces, entre más claro tenga uno, más organizado tenga uno la información del ecosistema que quiere proteger, va a ser mucho más fácil. La misión, por qué importa, si se fijan, rellena todo con información como que está tratando de adivinar qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo y podemos darle a esta campaña mucho más tiraje. Veamos si es que sigue en línea. Permisología.cl, ¿será quizás? No, permisología.info. Punto info. A ver si está online. Sí, sigo online, no me la han bajado. Entonces, esta página la hicimos un momento, pero ¿qué fue lo que aprendimos de esta campaña? Que llegamos muy tarde. Esto fue avisado por algunas personas hace más de un año y nadie en el mundo ambiental reaccionó a tiempo. Entonces, bueno, a último momento armamos esta campaña y ¿qué es lo que hace? Describe un poco qué es lo que está sucediendo, porque hay que actuar hoy. Mucha gente preguntaba por esta página de permisología, o sea, que quería saber por el proyecto. Aquí explica, de nuevo, como decía Misle, en sencillo. Muy importante tratar de explicarlo de la forma más accesible, pero, y aquí está donde está como el sazón que tenía,
y aquí tengan mucho cuidado también con las cosas en las que se meten. Yo tiendo a meterme a veces como, me gusta a veces como un poco el riesgo, entonces pusimos un generador de mensajes personalizados para los parlamentarios. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá, soy de la quinta región de Valparaíso y quiero proteger el estero Marga Marga de industrias contaminantes. Por favor, vota en contra. Esto es un mensaje para un parlamentario. Entonces le pongo región de Valparaíso y quiero generar un mensaje de Twitter. Esto lo hicimos para que queríamos salir en la cuenta pública. Coloco, genero mi mensaje y aquí está y agarra tu idea y te lo convierte en algo mucho más estructurado que tú después puedes copiarlo y enviarlo a qué parlamentarios. Aquí están la información de los parlamentarios, que esto yo la recopilé de la web, la organicé, se la alimenté a Lovable para que Lovable pudiera hacer esto. ¿Ok? Y además tenemos, puedes colocar, tú a Lovable le puedes decir, oye, quiero que incluyas como un traqueo de lo que está ocurriendo en redes sociales que tengan tales hashtags. Entonces aquí tú podéis ver también lo que la gente ha ido posteando para mostrar que no eres, que no eres una persona, porque es muy importante, vuelvo a una cosa que quería mostrarles, acá, cuando uno hace una campaña, cuando tú eres débil, tienes que parecer ser fuerte. Entonces, lo mejor que puedes hacer es mostrarle, cuando a un parlamentario le llegan 20, 30, 50 llamadas por teléfono, correos electrónicos, va a pensar que está la embarrada en su distrito con X tema, cuando en realidad no necesariamente es así, pero tú puedes generar ese efecto. Y este es un consejo muy antiguo que se sigue ocupando, de hecho, en la guerra electrónica hasta el día de hoy. Entonces, y además colocamos ahí todas las columnas de opinión que pusimos para lo que era la permisología. Y esto puede seguir, o sea, esta campaña no termina acá, sino que podemos ir continuando, monitoreando también la implementación de esta ley y lo terrible que puede ser. Entonces, es solo un ejemplo de algunas cosas que nosotros podemos hacer para efectos también de nivelar la cancha, aprender de las herramientas, mejores herramientas disponibles que tienen los demás. Así que eso es, yo feliz le mostraría miles de otras cosas, pero creo que ya cumplimos un poco, conectar un poco lo teórico con lo práctico, con ejemplos reales, herramientas, y quizás lo último que quisiera recordarles es, bueno, ¿qué es lo que ocurrió en este ejemplo de Moldovia? Porque Estados Unidos lo que hizo fue desfinanciar muchos medios europeos, como por ejemplo Radio Free Europe, de una radio muy famosa que se armó después de la Segunda Guerra Mundial, que hablaba sobre valores, digamos, del progresismo, de la democracia, de la defensa de la libertad, y lo desfinanció. Y cuando lo desfinanció, la desinformación rusa avanzó en Moldovia y el día de hoy salieron los resultados y resulta que a pesar de esa campaña de desinformación, la gente votó por continuar cercanas a la Unión Europea. Lo que quiere decir esto que no es el fin, no se desmotiven cuando ven todas estas campañas en nuestra contra, estos bots falsos que también salieron atacando a distintos actores, como en Chile, que era director de Canal 13, este Twitter llamado Patito Verde que se llamaba, o los bots de Cast que hacían estos videos falsos de que la Matei tenía Alzheimer. La gente igual puede salir a pesar de eso, pero eso nos refuerza una cosa muy importante. Lo importante que es también poder hablar entre humanos, porque cada vez más lo que vemos en nuestras redes sociales va a ser contenido que es generado por inteligencia artificial. Entonces, generemos debates en TikTok. De hecho, un último comentario, Charlie Kirk, que fue este influencer estadounidense asesinado hace un par de semanas, en el fondo lo que él hacía era, no solamente generaba contenido de debates en TikTok, sino que iba a las universidades y hacía trampa, sí, porque debatía con alumnos de primer año que como que no sabían mucho. Hay algunos influencers de derecha en Chile que están haciendo eso. Yo vi un video de uno que iba a la USACH y entrevistaba a los chicos de la USACH como por quién iban a votar y como que se burlaba un poco de ellos cuando respondían que iban a votar por X candidato. Entonces, em, esas instancias reales donde hay humanos, debates, lives de TikTok, donde uno debate con la gente, creo que son cada vez más importantes y hay que disputar esos espacios. O sea, no podemos permitir que otros lleguen a los espacios como las universidades y se tomen esos debates presencialmente porque
cada vez van a ser más importantes dado este escenario de contenido falso que va a andar dando vuelta. Así que eso sería por mi lado. Súper, muchísimas gracias Misle y Alex. Bueno, es bien importante todo lo que mencionan. Justo respecto a lo que están hablando, yo recuerdo también respecto a todo este tema como de esta gente que va a debatir a todos lados. Me acuerdo que para la Convención Constitucional siempre andaba gente así como influencers de derecha, de ultraderecha, como siempre rondando los alrededores del ex Congreso y hacían como debates o más bien como que le preguntaban, entrevistaban como de manera bien burlona y un poco matonesca a la gente de repente que iba para allá, pero bueno. Matías, Y una última cosa que se me olvidó decir, que también cuando hagan este tipo de cosas que son más riesgosas como campañas a parlamentarios, ocupen esto que se llama VPN, ¿ok? Es lo que permite que en el fondo no te rastreen cuál es tu computador y no puedan saber que eres tú el que está haciendo cierta acción. Eso se me olvidó decirlo, digamos, para que no también se metan en problemas, tienen que cuidarse también ustedes. sí, eso es súper importante. De hecho, hablando de eso, como para explicar un poquitito también, en general todos los computadores, bueno, y los routers y todo, tienen direcciones específicas, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno está conectado a ciertos lugares públicos, esa dirección es pública también. Entonces, por lo mismo, como decía Alex, es importante ocupar VPN. Por ejemplo, cuando alguien edita Wikipedia de manera pública sin tener un usuario ni nada, se ve de manera pública como de dónde está conectada la persona, ¿no? Igual importante el tema de inteligencia artificial. De hecho, el sábado pasado hubo una reunión por parte de lo que se está conformando como la Cámara Chilena de Inteligencia Artificial, que son una serie de organizaciones de sociedad civil que están viendo también el tema de regulación. Pero bueno, habiendo dicho todo eso, todavía tenemos un par de preguntas del chat. La primera era para Misle y es de Macarena Guajardo, que bueno, primero que nada agradece a Misle por la clase y lo que dice es lo siguiente. Quería conocer tu visión sobre los medios de comunicación que responden a intereses privados y las historias que llegan a las personas e inciden. Son las suyas. Para equilibrar esto, ¿qué recomendarías a las organizaciones de la sociedad civil para construir un espacio potente y accesible donde comunicar las historias que hoy no están siendo contadas? Ya sí, yo también estaba leyendo las preguntas que dejaron. Bueno, Macarena, lamentablemente no puedo tener una opinión más negativa de los medios de comunicación que tienen detrás intereses económicos y no el interés del bien común. Dicho eso, no voy a evaluar a cada uno de los medios que existe. Algo que yo recomiendo y que siento que está empezando a dar resultado es comunicar y tomarnos los medios locales que existen. Tomarnos no me refiero a ir y tomármelo y dejármelo para mí, sino buscar espacios radiales, comunitarios, buscar espacios donde podemos comunicarle a nuestros vecinos, a vecinas y vecinos lo que hacemos. También las redes sociales. El Alex les acaba de mostrar una serie de herramientas donde pueden crearse estas páginas web. O sea, no es solamente crearnos Instagram para crear reels, historias, sino que los medios comunitarios son súper importantes, la gente los escucha, les cree. Yo al menos que tengo mi arraigo súper mega popular y voy a la feria constantemente y participo y activo varias actividades comunitarias donde yo vivo. La radio local es lo que más escucha la gente, la radio local es lo que más escuchan en todos lados. Conozco una experiencia de una amiga que en Pichidegua tiene su programa que se llama Ruralísimas y empezó este año y comunican cosas que la gente no escucha habitualmente en la radio. Entonces yo les invito a todas y a todos a activarse, a atreverse, a no dejar que nos invada la inacción y podamos decir, ¿sabes qué? En este mundo está la embarrada en todos lados, tenemos que hacer algo, tenemos que o comunicar lo que pasa en nuestro entorno, comunicar lo que pasa en otros lugares del mundo, pero no nos podemos quedar en la pena o en el que lata que lo que ocurra. Eso, y perdón, quería darle respuesta también a Carla Durán, que preguntaba sobre la incidencia, cómo evaluar la incidencia. Em, Solo decir que yo
desde mi perspectiva hay niveles. Primero visibilizamos, después influimos y después hacemos el cambio real. Entonces, si no hay un cambio real, si no hay una ley que no se modificó o un proyecto que no se frenó, ahí no hay incidencia y no hay un cambio real. Entonces, por lo mismo yo al comienzo les presenté una serie de desafíos que implican la incidencia, cómo hacer incidencia, qué es lo que implica la incidencia, y apóyense en todo lo que nosotros les expusimos en el primer grupo conmigo y después ya con el Alex. Creo que son un complemento perfecto para que ustedes puedan hacer todo lo que quieran. Y gracias a todas y todos por estar aquí hasta esta hora y atentos y agradeciendo. Muchas Y lo gracias, Miss. último, Sí, perdón, dale. el lenguaje, actualmente el mundo está lleno de odio y de lenguaje de odio. El lenguaje actualmente es prepotente, es desagradable, es matón. Cambiemos eso. Si no cambiamos eso, lo que estamos haciendo no es incidencia y no lo vamos a lograr. Eso. Sí, muy importante, Miss Le. Tenemos otra pregunta, pero esta va más enfocada a lo que hablaba Alex, em, y es de Paula Vidal, que pregunta lo siguiente: ¿qué significaba que las noticias fueran reportadas por ciertos medios en la página Ground News? Y aparte hay otra pregunta relacionada de Javiera Moreno que pregunta a Alex cómo es que Ground News identifica la tendencia política de los medios. Sí, esas dos las contesté ya ahí, si se Perfecto. meten, hay una guía, digamos, y el documental, este es uno que lo recomiendo súper harto, está en YouTube, está en inglés, pueden verlo con subtítulos, 2 horas 40, pero explica con lujo de detalle cómo funciona ya la parte psicológica de las teorías de conspiración. Porque, ¿qué es lo que sucede? El mundo tiene una complejidad, el medio ambiente, tiene una complejidad en su manera de funcionar. Por eso existen las ciencias biológicas, las ciencias ambientales, la ecología específicamente, las ciencias atmosféricas. eh, y, digamos, aparte del odio, que lo que comentaba Misle, también hay la simplificación que se utiliza para poder generar dudas, porque cuando algo es difícil de entender, es mucho más fácil quedarse con una explicación que parece lógica y después tirarle odio a alguien más para enmascarar la necesidad de una explicación más profunda. Y esa es la manera en que funcionan los antivacunas, los terraplanistas, pero hay un sustrato, digamos, psicológico que permite que eso pase, que tiene que ver con la propensidad de creer teorías conspiranoicas. Y eso está ahí bien detallado en el documental y se explica cómo funciona todo ese ecosistema. Muchas gracias, Alex. Ahí había otra pregunta que justo había respondido Misle, pero igual la digo de Carla Durán de nuevo, que preguntaba qué recomiendan para hacer puentes con la academia en esta cruzada de comunicar en pro del bien común. Por si quieres Yo aprovechar, Misle. le estaba respondiendo ahí por chat, pero invitarles, por ejemplo, ya di el ejemplo de hacer programas radiales en radios comunitarias, en radios locales, en televisión, ahora existe el streaming también pueden hacer, pero en Chao Carbón nosotros trabajamos con la Asociación de Pediatría que hicieron estudios de los impactos en las niñeces de la contaminación en zonas de sacrificio. Ese fue un súper punto para la campaña porque teníamos evidencia, y la evidencia es poder, así es que los invito a sumar también a la academia. A veces la academia tiene mil cosas que hace en sus edificios, pero no se expande y eso es lo que necesitamos, hacer redes, hacer alianzas, y ser creativos, creativas, creatives. Eso no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Misle. Adelante, Francisca. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por todas las herramientas que nos mostraron. Como comunicadora igual estoy muy interesada y anoté todo muchísimo. Muchas gracias. Antes que de la parte final, me gustaría mucho que pudiéramos hacer la foto típica que tomamos de las clases, por lo que les agradecería mucho si podemos prender, quienes quieran, por supuesto, sus cámaras para poder tomar el registro de esta ya penúltima clase de nuestro curso de Ecología Política, que ha avanzado rapidísimo. Así es que les agradecería estos últimos recuerdos del curso. Muchas gracias a quienes están aprendiendo.
Tengo una primera parte que tengo varias prendidas, así que voy a empezar con la toma de fotografía. A cuenta de 1, 2, 3. Ahí tomé la primera. Vamos con la segunda. 1, 2, 3. Son varias fotitos porque, como comprenderán, hay muchas personas conectadas y se van saltando de imagen. Vamos con la próxima. 1, 2, 3. Y eso, los demás están con cámara apagada. De todas maneras, muchas gracias por estar presente como siempre en cada clase. Perfecto. Antes de que pasemos a una parte final, no se vayan todavía, porque tenemos otras cositas que ver todavía. Pero Marcela Paz preguntaba lo siguiente: ¿cómo consideran que los aportes y reflexiones de la Relatoría Especial en Libertad de Expresión en relación a la situación de Chile, medioambiental, contexto bots, elecciones, violencia virtual de género? Una pregunta bien densa, pero yo creo que por ahí pueden buscarle alguna manera de... Ay, no tengo respuesta, no me puedo referir porque no Ya. estoy contextualizada. Aquí vamos a carrilear, no, eso no sé. Ujú. Ya, pues, entonces, Fran, esta última sección, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, como ya sabemos, estamos en la penúltima clase, así es que queríamos aprovechar esta instancia para poder hacer una pregunta en general, a mano alzada, quien quiera responder, por supuesto, sobre qué les ha parecido hasta el momento todo este proceso, ¿cierto?, en estos 4 módulos del curso de CEU Chile de Ecología Política. Nos gustaría saber sus opiniones. Como ustedes saben, siempre nos gusta ir mejorando, ir aprendiendo cómo seguir avanzando, así es que es muy importante para nosotros, todo el equipo, ¿cierto?, poder tener sus opiniones. Si alguien quisiera abrir su micrófono, les agradeceríamos mucho poder conversar un poquito en esta parte con el equipo. ¿Sí, Elizabeth? Hola, la verdad es que en mi caso conocía poco del concepto de ecología política y creo que ha sido un amplio espectro de temáticas coordinadas con un nivel de profundidad bien interesante lo que nos han entregado en el curso. Eh, Algunos temas súper interesantes, realmente importantes. Me ha gustado mucho los expositores también. Y claro, queda un poquito quizás como de ganas de poder hacer algo quizás más práctico, pero como conceptos, como abordaje teórico y algunas experiencias, me parece que ha sido súper, súper bueno. O sea, les agradezco mucho en realidad. Muchas gracias por tu opinión, Elizabeth. De verdad es muy importante para nosotros poder escucharles en cuanto a cómo les ha parecido el proceso, tal vez la modalidad online, tal vez de qué se tratan las clases, a cuál tal vez la llamado más la atención. Algo que nos puedan comentar, se les agradeceríamos. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Sí, Pepe, veo que tienes la mano. Sí, la verdad, en la misma línea de la anterior participante, creo que ha sido muy importante caer en conciencia de que la parte ecológica no solamente es la parte verde, sino también esta parte política, ¿no? Porque son a las políticas realmente que se tienen que ir cambiando, ¿no? Somos testigos, testigas, testigues de que en Naciones Unidas un pseudo presidente manifiesta que esto no existe, ¿no? Entonces, y eso es la parte política, ¿no? Son estos políticos que en realidad con sus palabras, con sus ideas, envuelven a toda una población que les hacen creer, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y sobre todo la clase de hoy día, no desdigo las demás que han sido muy buenas,
sino esta de saber la comunicación con los jóvenes, ¿no? Que es tan difícil para gente de mi generación, del siglo pasado, que nos quedamos en el Facebook. Entonces ahora pasar al TikTok, pasar a todas otras herramientas nuevas que están teniendo y donde es la disputa política también allí, ¿no? Entonces creo que ha sido muy importante y yo agradezco en realidad el esfuerzo que han hecho. A veces la virtualidad no es la mejor, pero es lo que mejor nos acerca actualmente, ¿no? Entonces yo, muchas gracias por todo y ojalá nos puedan mandar todo el cuadrito, esta última de todas las páginas, para poder entonces tenerla. Sé que queda la grabación, pero de todas maneras, muchas gracias, ¿no? Infinitamente las gracias y bendiciones. Muchas gracias a ti, Pepe. Igual destacar esto de que hay personas de diferentes países, así que nos cruzamos con las mismas realidades. Así que genial que podamos tener también otra opinión de Perú. Regina, cuéntame un poquito qué te parece el curso. Sí, bueno, muchas gracias por todas las exposiciones que hemos tenido. La verdad es que el programa ha sido muy, muy valioso y muy pertinente para el contexto regional en el que nos encontramos. Yo participo desde Bolivia y creo que ha sido importante esta integración del sur del continente, pero también esta promoción que se ha hecho para la articulación de propuestas colectivas y el fortalecimiento de capacidades que tengan una incidencia política a nivel regional. Entonces, creo que el enfoque en de la ecología política como un marco analítico y una herramienta para enfrentar la crisis climática que estamos viviendo es fundamental. La verdad es que nos ha enriquecido mucho el conocimiento de todos los expertos y también nos va a permitir construir redes, ¿no? A través de los países que estamos participando y quizás ir pensando en agendas comunes. Y nada, esa es mi valoración y más bien un agradecimiento por todo el aporte que nos han dado. Muchas gracias también, Regina, desde Bolivia. Entonces, se agradece tu opinión. También estamos, va a quedar grabado todos los mensajes de agradecimiento y de sus opiniones en el chat. Así que agradezco igual a quienes se han tomado el tiempo de escribir sus opiniones en el chat. Yo creo que por esa parte más o menos ya vamos cerrando esta parte para no alargar el tema. Y también agradecer, por supuesto, a Alá y el expositor que nos tuvieron esta tarde con el día de hoy con nosotras. Sí, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias Misle y gracias a todas y todos por esto. Ya nos queda una última clase y vamos cerrando lo que sería el curso de especialización. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao. Muchísimas Gracias, Seu. gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buena Gracias, semana. adiós.